Bueno, vamos a hablar ahora de un tiempo dentro del un tiempo verbal y por lo tanto nos referimos al bloque 1 de la gramática y que es un tiempo de los básicos y del que vamos a hablar hoy. Vamos a seguir practicándolo durante todo el curso, pero explicarlo y hablarlo en detalle solo hoy, que es concretamente el present simple, ¿vale? Que bueno, pues el tiempo que siempre se ve de los primeros. Así que nos vamos entonces, como veis, a esa entrada dentro de Theory and Resources. Pulsamos ahí. Y bueno, para explicarlo, yo voy a ir al enlace, al link este que viene aquí al principio, que es, quiero decir que lo explica bastante detalladamente y con mucho tal. Tenéis también como alternativa, si queréis tener una ficha o tal en lugar de una página online, este archivo de gramática y luego ya trabajaremos con algún que otro ejercicio, ¿vale? Para afianzar esto. Bueno, pues yo pulso en el enlace. Vale, vamos a dejar que se cargue porque ahora aparece como un anuncio por aquí, etcétera, etcétera. Vale, ahora aparece esta mañana. ¿Tenemos un diccionario de español inglés donde me envía? Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo soy un poco ahí con el traductor de Google. El traductor de Google para muchos profesores de inglés es como el demonio, ¿no? Porque es una criatura del Averno que, ¿cómo? No sé, porque hay como ese temor de que algún día eso se convierta en una persona y nos quite el trabajo, a saber qué. No, pero bueno, todo lo que os sirva, es verdad que el traductor ha refinado bastante, aunque todavía tiene algunas cositas que no. Pero si, por ejemplo, lo que estamos buscando es una palabra o una expresión, si tenéis en caso un diccionario, o yo siempre recomiendo, ya que aprovecho y lo pongo aquí, el siguiente, que es el que yo utilizo, que además se puede incluso colocar en el móvil y tal, que es el Word Reference, ¿vale? Es uno muy utilizado y además que viene bastante bien, ¿vale? Word Reference. Y entonces, pues aquí, pues pongo la palabra y ya directamente me la traduce y me busco, ¿vale? Es el recurso más rápido. Que yo tengo en casa y demás, ok, también, pero bueno, la época esa de claro, yo incluso de la universidad, que ya me deshice de ellos, que es un pecado, pero bueno, que no hay espacio tanto, pero así y tal. Entonces, voy a buscar la palabra y eso era como hacer pesas. Y tal. Bueno, hoy en día con todas estas cosas de internet y tal, se soluciona. Este es el que yo utilizo y por eso os lo doy de referencia, pero este es uno de muchos, que habrá. Ya digo, Porque a mí me he dado frases como válidas, luego yo... por eso digo que cuando habéis mencionado el traductor de Google, sí, es verdad que se ha refinado mucho, pero yo no lo utilizo. Yo no, a no ser que tenga una urgencia o lo que sea y a lo mejor estamos con alguna historia en el centro que necesitemos enviar algo de tal así rápido, lo utilizo y demás y luego lo compruebo y lo edito. Pero yo no suelo utilizarlo. Suelo utilizar este Word Reference, bueno, y otro ya que llaman, porque hay diccionarios que llaman monolingüe, en el que la definición, o sea, en el que no te da la traducción, sino que te da la definición en inglés. Ya si se quiere. Claro, claro, ok. Ok, bueno. Este ya digo, de confianza lo digo porque es que yo lo utilizo y a veces con textos de quiere decir, de cierto nivel, pues puede ser, sí. Ya digo, yo ese ya no lo conozco y tal, pero si te lo han recomendado, perfecto. Todo lo que eso os sirva, genial. Bueno, entonces, aquí está el present simple. El presente simple. Bueno, el presente simple, y algunos de vosotros a lo mejor es la 50ª vez que escucháis esto que voy a decir, es el tiempo que se utiliza para indicar una acción que es habitual, normal. Ese es el significado marco, ¿no? Básicamente, como dice ahí, es nuestro presente indicativo. Yo como, él corre, ellos estudian. Ese presente es el present simple. Y es un tiempo que se utiliza barbaridad, o sea, muchísimo. Lo vamos a encontrar desde ya muchísimo. ¿Vale? Bueno, siempre que estudiemos un tiempo, primero la forma y luego los usos o significados. ¿Vale? Es decir, primero, ¿qué tengo que hacer con los verbos para que expresen este tiempo? Y luego, ¿cómo lo utilizo? ¿Qué significado tiene? Bueno, en el caso del presente simple, aquí lo tenemos y tal. Creo que ya lo decía la semana pasada, lo que pasa es que ya lo repito tantas veces en tantas clases diferentes que de repente creo que lo he dicho y no lo he dicho.
hay dos elementos fundamentales a la hora de estudiar un tiempo verbal o un verbo. El primero, ¿qué forma del verbo le corresponde a cada persona gramatical? Es decir, que si en la frase el sujeto es I, ¿cómo pongo el verbo en presente simple? Que si en la frase el sujeto es she, ¿cómo pongo el verbo? ¿Vale? Eso por un lado. A cada persona gramatical, ¿qué forma le corresponde? Y segundo elemento que hay que tener en cuenta, si la frase es afirmativa, ¿cómo pongo el verbo? Si la frase es negativa, ¿cómo pongo el verbo? Si la frase es interrogativa, ¿cómo pongo el verbo? Combinaría ambos y diría, bueno, si el sujeto de la frase es she y la frase afirmativa, ¿cómo pongo el verbo? Si el sujeto es they y la frase es interrogativa, ¿cómo pongo el verbo? Eso es lo que hay que saber. Esos dos elementos es lo que hay que combinar y trabajar y conocer para poder usar un tiempo verbal, la forma de un tiempo verbal. ¿Vale? Bueno, para ello tenemos este primer cuadro que tenéis aquí. ¿Vale? Yo a veces explico esto diciendo que en el presente simple hay que distinguir por un lado aquellas frases donde el sujeto sea I, you, we o they, o un sustantivo que equivalga a esas personas, y por otro lado, oraciones donde el sujeto sea he, she o it. ¿Vale? I, you, we, they, he, she o it. ¿Por qué? Porque según sea una u otra, la forma del verbo será diferente. Según sea una frase interrogativa, afirmativa o negativa con cada uno de esos sujetos, la forma del verbo será diferente. Y eso es lo que tenéis en este cuadro. Fijaos, si es una frase afirmativa y el sujeto es I, you, we o they, el verbo se queda exactamente igual que me lo den. En el caso del presente simple, si la frase es afirmativa con una de esas personas gramaticales, el verbo se queda igual, no cambia. Fijaos en el primer ejemplo. I work in a factory, you work in a factory. Para hacer esa frase, alguien le ha dado a la persona que la ha escrito el verbo, oye, haz esta frase con el verbo work. Es decir, con el verbo en infinitivo, como aparece en el diccionario, como me lo da el ejercicio, a eso me refiero. Pues si es afirmativa y una de estas personas gramaticales, I, you, we, they, el verbo se queda igual, no cambia para nada. Fijamos abajo, we work in a factory, you work in a factory, they work in a factory. Genial, porque en español sí que cambia, en inglés no. En cambio, si el sujeto es he, she o it, y estamos en una frase afirmativa, la regla general me dice que al verbo tengo que ponerle una S. Esa S, ¿no? que persigue el sueño o pesadillas a mucha gente porque se olvida mucho. He, she o it, verbo en afirmativa del presente simple con S. Fijaos. He works in a factory. She works in a factory. It works. Funciona. ¿Y el ING, el del pasado? Uy, no, eso es del present continuous. Eso es la semana que viene. ¿Vale? ¿Eh? No, pues no. Ya, a mí es que cada vez que dicen ING me recuerda al banco, entonces me pongo así, ¿no? Porque me con hipoteca, no sé qué, factura, entonces me pongo malo. No. Otro cantar. Mira, y aprovecho lo que me dice Monse para un poco ir viendo. Vamos a ver en una realidad todos los tiempos verbales en inglés. Es decir, va a llegar un punto en que voy a tener que manejar muchos tiempos. ¿Vale? Pues entonces una de las prioridades que vaya a tener que desarrollar y tal, sí, es distinguir cada uno. Es decir, si es presente simple es así, si es present perfect es así. Es decir, y eso es un trabajo que vais a tener que hacer vosotros. Intentar no mezclarlo. Porque va a llegar un punto, y no vamos a tardar mucho, en el que vamos a hacer ejercicios donde se mezclen 5 tiempos o 4 tiempos. Y vosotros tenéis que ser capaces de decidir qué tiempo corresponde ahí y poner la forma correcta. Esto que ahora mismo suena como, Dios mío, se es capaz de hacerlo, ¿vale? Se es capaz de hacerlo. Pero eso es un trabajo que tenéis que hacer. ¿Cómo? Que yo los confundo mucho. Pues, por eso... Más simple con... Claro. Ok. Ok, pues, ¿qué voy recomendando? Que conforme vayamos viendo los tiempos, os hagáis esquemas muy claros, muy sencillos, con las formas, ¿no? Es decir, pues si el presente simple, basándote en esto, ¿vale? Yo luego, al final de todo, tuvimos la suerte hace 2 años de que una alumna hizo eso y os lo pondré por aquí, pero al final. Entonces, yo recomiendo que es un trabajo que vayáis haciendo para evitar eso.
para evitar esa confusión de ¿y esto qué es y tal? ¿no? Porque ahora tenemos la semana que viene el presente continuo, luego el pasado, luego tal, luego cuando empecemos con lo del present perfect, lo de I have done, no sé, o sea, al final nos juntamos con unos cuantos tiempos. Por eso hay que más o menos a cada uno saber qué correcto. Yo me he comprado el libro de la prueba de acceso en inglés y madre mía, todos los que viene. Claro, pues todo eso lo vamos a ver. Sí, sí. Todos esos. Y te digo que antes de Navidad los tenemos vistos. Ya lo vais a ver. Bueno, visto y con vosotros practicándolo y asimilándolo y haciéndolo bien. No es que vayamos así rápido. Bueno, esto sería en cuanto a la afirmativa. Claro, si ya quedar aquí y pasáramos a la negativa sería genial. Pero el inglés siempre tiene que fastidiar, ¿no? El inglés es como cuando esos bebés, ¿no? Que ¡ay, ya se ha dormido! Te vas a la cama y empieza a llorar otra vez, ¿no? Y entonces dices, ¿y yo para qué tenía un niño? Bueno, pues ahora te aguantas. Bueno, ¿por qué? Porque esa S, no todos los verbos en inglés añaden solamente la S, sino que va a haber unas spelling rules, unas reglas ortográficas, y va a haber una serie de verbos que terminen de una manera concreta y no añadan la S sola o añadan algún tipo de modificación. Para eso, aquí tenéis abajo otro cuadrito precioso donde se os explica pues, eso de ahí. Entonces, si el verbo en infinitivo, como me lo da el ejercicio, acaba en una de esas combinaciones primeras, es decir, se acaba en doble S, en SH, en CH, en la O o en una X, en lugar de añadir una sola S, la S tengo que añadir ES. ¿Vale? Y ahí tenéis kiss, kisses, he kisses, he fishes, she watches, she goes, he fixes. Si acaba en una de esas combinaciones que te ponen al principio, doble S, SH, CH, o la letra X. Y eso está bien solo para el libro. Para él, ella y eso es un afirmativo. Eso es una buena puntualización la que dice Rocío. Todo esto que estamos viendo de la S, solamente si el verbo va en una frase en la que el sujeto es he, she o it, o un sustantivo equivalente, y es afirmativa. Nada más. ¿Vale? Mira, esto tiene una justificación oral. Si solo pusiéramos la S, no se podría pronunciar. Fish, wash, es decir, los sonidos que representan esas letras, esas consonantes o grupos consonánticos, necesitan que interpongan entre ellos y la S de la tercera persona una vocal para que conecten bien. ¿Vale? La otra regla, porque solo hay dos, esta y la que voy a contar a continuación. Si el verbo acaba en una consonante más Y, si el verbo acaba en una consonante más Y, quito la Y y pongo IES. Pero solo, vuelvo a repetir por segunda vez, en el caso de que el verbo, como me lo dé el ejercicio, sea consonante más Y. Por ejemplo, study, he studies. Flying, she flies. Porque si el verbo acaba en vocal más Y, entonces no pasa nada. Entonces solo añado la S y ya está. He plays. He stays. Uy, perdón. ¿Vale? O sea, solamente cuando delante de la Y haya una consonante. Si no, se queda igual. ¿Y el chuese tiene algo que ver? No, el to es una forma de representar el infinitivo en inglés. ¿Vale? ¿Veis? Si ves algo que dice estudiar, volar, porque una forma de representar, de indicar que ese verbo está en infinitivo es ponerle el to, la partícula to delante. Pero nunca vas a ver una frase en la que diga I too o play o they too study. No. ¿Vale? Una cosa, esto va a calor. Puede ser, lo que da calor es los 30 y pico grados y la clase esta que es lo que, pero en un principio no, porque esto ni está conectado, creo, esto es como un purificador. Sí, sí, pareciera como un radiador, no, no, no. Vale, bueno, eso es afirmativo. En la forma negativa, igual, vamos a diferenciar entre aquellas frases en donde el sujeto sea I, you, we o they y las que sean he, she o it. Aquí ya la cosa empieza a ser un poquito más sencilla, ¿vale? Aquí ya no hay reglas ortográficas ni historias de eso. Bueno, si el sujeto es I, you, we, they, la negación, ¿vale? Se hace de la siguiente manera. Al verbo lo cojo, el que me dé,
y delante le pongo don't. Ahí pone que do not también. Sí, sí, do not. Lo que ocurre es que en las negaciones de cualquier verbo y tal, casi prácticamente siempre, en el 90% de las ocasiones, se utiliza la contracción. Pero yo puedo poner una frase I do not, por supuesto. Pero, insisto, en la mayoría de ejercicios, en la mayoría de textos, lo que va a aparecer va a ser don't. ¿Vale? Entonces, el sujeto, el don't y el verbo. Y ya tengo hecha la negación. Mira todo ejemplo. I don't work in a factory. You don't work in a factory. We don't work in a factory. You don't work in a factory. They don't work in a factory. No cambia. Genial. Esto es como ponerle en español no al verbo delante. Ya está. Ese don't es el no. Ya está. Pero es que con he, she o it es exactamente lo mismo. Ponerle algo delante al verbo y el verbo ya no cambia. Ya no me preocupo de la S ni nada. Eso solo es la afirmativa. Lo que ocurre es que con he, she o it, lo que le pongo delante al verbo no es don't, es doesn't o does not. Y así quedaría, he doesn't work in a factory, she doesn't work in a factory, it doesn't work. Por lo tanto, la negación es don't o doesn't y el verbo. Ya está, ya la tengo hecha. ¿Vale? Y por último, la interrogativa, las questions, en el que, recordad, volvemos a decir esto que decía con el verbo to be y to have la semana pasada, que se produce ese cambio de orden, ya no es sujeto tal, o sea, sujeto, verbo, complemento, no, ahora cambia el orden. Bueno, pues quedaría, como estáis viendo ahí, en el cuadro. Para I, you, we, they sería do, el sujeto, el verbo que se queda igual y lo que venga después. Los complementos sean. Do I work in a factory? Do you work in a factory? Do we work in a factory? Do they work in a factory? ¿Veis? Do, el verbo, o sea, do, el sujeto y el verbo, sin cambios. E igual con he, she o it, pero en lugar de ser do, pues el does. Does he work in a factory? Does she work in a factory? Does it work? Esto son preguntas de sí o no. Si, lógicamente, si queremos introducir una question word, pues le ponemos delante la question word que sea. ¿Dónde trabajas? Where do you work? ¿Ok? O ¿dónde vive ella? Where does she live? Para que sea. ¿Vale? Las respuestas cortas, siguiendo un poco el esquema que teníamos la semana pasada, pues igual, ¿no? Yes o no, la persona gramatical. Si es afirmativo, do o does. Si es negativo, don't o doesn't. Y ya está. ¿Vale? ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vemos los significados, hacemos un corte y continuamos luego con los ejercicios. ¿Parece? Sí, por favor. Como un grito psíquico. Termina, termina. Bueno. Ok, entonces la forma es esta, la del present simple, ¿ok? No hay más todavía. Ahora, los usos. Claro, este es el primer tiempo que vemos. Entonces, ahora mismo vamos a ver solo ejercicios con present simple. Pero el estudio de los usos, es decir, saber cuándo se tiene que utilizar, en qué contexto, en qué situación, con qué significado, empezará a tener sentido a partir de la semana que viene cuando empecemos ya a ver el present continuous. Porque conocer el uso, conocer en qué contexto o en qué situaciones se utiliza cada tiempo es lo que va a permitir, llegado el caso, hacer esos ejercicios que mezclen todos los tiempos. Ahí está, claro, exactamente. Eso será lo complicado. Pero saldrá. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los usos del present simple? Pues como decía, el principal, el uso marco, el general, el que, digamos, en cierta forma todos los demás se relacionan, es que se utiliza acciones habituales, normales, rutinarias. Es decir, explica o indica un hábito, algo que ocurre con regularidad, que puede ocurrir normalmente, casi siempre, a veces. I have breakfast every day. Desayuno todos los días. She plays tennis on Saturdays. Este es el uso principal. ¿Vale? Acciones habituales, regulares, normales, que ocurren cada cierto tiempo.
¿vale? Luego a la vuelta veremos algunas cositas que nos ayudan a reforzar esto. ¿Qué otro significado? Bueno, afirmaciones o hechos universales, es decir, puede referirse a acontecimientos o acciones que ocurren siempre. Por ejemplo, cuando amanece, ¿no? The sun rises every day. El sol sale cada día. Pues es una verdad universal, científica. Lions live in Africa. Pues eso también como una verdad científica que ocurre siempre, ¿no? O sea, es un hecho tan habitual que es una verdad universal. También se refiere, dentro un poco relacionado con ese uso que estamos diciendo de lo que es habitual o normal, a acciones que son habituales o que suceden durante mucho tiempo. Por ejemplo, ¿no? Pues vivir en un sitio. I live in Venice. Bueno, pues normalmente si yo te digo I live in Venice es porque ahí va a estar tiempo o llevando tiempo o tal. O they love opera. Les encanta la ópera. Cuando hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos encanta, es decir, de lo que odiamos, cuando utilizamos verbos del tipo like, love, hate, ¿ok? Normalmente el uso principal de esos verbos es con el presente simple. Porque lo que te gusta, lo que odias, lo que te encanta suele ser algo que dura tiempo, ¿vale? Entonces, cuando veáis love, like, hate, pensad que seguramente será con presente simple. Vale, aquí ya el siguiente uso es un uso muy específico. Se suele utilizar el presente simple también relacionado con horarios. Es decir, tengo la clase a tal hora. La cita médica es el lunes a las 4. El tren sale a las... Es decir, cuando hablamos, utilizamos una frase en donde indicamos un horario concreto, se suele utilizar con present simple también. Fijaos. Our ave, our train, leaves at 10 o'clock. El tren sale a las 10. The piano lessons start on Monday. Las clases de piano empiezan el lunes. Es decir, cuando se relacionan con un horario, un timetable, se suele también utilizar en present simple. Bueno, cuando hablamos de instrucciones, no damos recetas de cocina. Cuando mira, para montar el mueble tienes que hacer esto. Primero tienes que conocer que a la hora de dar instrucciones, de explicar cómo funciona algo, de explicar cómo tienes que hacer algo, se utiliza también el present simple. First, you fold the paper, you take your cash and then the credit card. Y esto que voy a decir ahora como un adelanto de lo que veremos la semana que viene con el present continuous. Mira, una de las formas para distinguir, lógicamente, el uso entre el presente simple y el continuo, pues será el uso. El presente continuo ya lo veremos que tiene unos significados diferentes del present simple. Pero a veces, dependiendo del tipo de verbo que utilicemos, también podemos distinguirlo. En inglés existe una serie de verbos que llaman ahí, como veis, stative verb. Es decir, verbos estáticos o de estado. Es decir, verbos que realmente no indican una acción, un proceso, un cambio, sino que se refiere más bien a un estado. Por ejemplo, comprender. ¿Cuál es la acción de comprender? Comprender una... Es decir, ¿qué pasa cuando comprendes algo? Pues tú estás así, tu cerebro está funcionando, pero el cerebro no se está moviendo, no está... O she has el verbo to have, tener. Tener indica un estado, no hay un cambio, no hay una... Pues hay una serie de verbos, un grupo de verbos, insisto, que en inglés llamamos verbos de estado, stative verb, que indican ese estado, esa situación. Pues bien, cuando aparece uno de estos verbos en un tiempo presente, siempre tendrá que ser present simple. Nunca podrá ser presente continuo. Esos verbos no los ponen en el- Sí, aquí tenéis, creo que aquí tenéis, si no, cuando en el present, aquí tiene, efectivamente, pero quiero recordar que también cuando vemos el present continuous, quiero recordar que hay algo. Pero bueno, aquí tenéis también un listado, ¿vale? Esto luego se puede utilizar. Depende en qué situación o qué contexto. Sí, supongo No, que- que si tiene algún ejemplo, digo, claro, hay algunos de ellos que sí se puede utilizar, pero porque significan algo diferente. Por ejemplo, Sí existe en el Javi. ¿cómo? No, pero having no es tener. Tú no puedes decir estar teniendo. Having sería, por ejemplo, combinado con otra palabra y que indica una acción. Me explico. Yo puedo decir, I have a car. Yo tengo un coche. Y yo no puedo decir, I'm having a car.
Pero en cambio, si es have con shower, que significa ducharse, ahí sí, I'm having a shower. Pero entonces no es tener, ahí significa otra cosa diferente, que no es lo que estamos diciendo aquí. O por ejemplo, el verbo think. Think puede significar creer, tener una opinión o pensar. Si es pensar, podría utilizarse. I'm thinking about moving. No, estoy pensando en mudar. En cambio, digo, I think that decision is not right. Creo que esa decisión no es correcta. Y ahí no, porque es creer u opinar algo. ¿Vale? O sea, yo me refiero que verbos cuyo significado indican un estado. Puede ser que un mismo verbo también indique una acción, pero entonces ya sería un significado diferente. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis una primera hay referencia y tal de estos verbos que estamos diciendo. Pero insisto, esto sobre todo será cuando veamos el presente continuo y veamos ejercicios de distinguir, oye, ¿esto es simple o continuo? ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una paradita. Y, a ver, aquí. Bueno, pues nada, retomamos eh, lo que estábamos comentando. Bueno, pues esto sería, como decía, la forma y el significado de el present simple. Antes de pasar ya a trabajar, digamos, con ejercicios y tal, y puesto que estábamos hablando de los usos, de los significados, hemos dicho que el significado principal, recordad, era lo, el significado principal era lo habitual, es decir, acciones que eran incluso rutinarias, que ocurrían normalmente y con cierta regularidad. Bueno, si queréis más si queréis, como habéis ruido, lo digo porque porque hace mucho calor aquí. Yo sí que sé porque yo ya le tengo mañana a este instituto, pero yo... A lo mejor se junta todo. A lo mejor Rocío se gusta todo. Bueno, decía que a veces, bueno, a veces es muy común que sobre todo en aquellas frases cuyo uso sea, cuyo significado sea lo habitual, una acción rutinaria que ocurre con periodicidad, este uso, este significado, venga reforzado por una serie de expresiones de tiempo. Es decir, normalmente lo que equivaldrían en castellano complementos circunstanciales, expresiones adverbiales, adverbios, etcétera, o a sintagmas preposicionales que refuerzan la idea de periodicidad, de que es habitual, etcétera. Es decir, indican una idea de regularidad, de frecuencia. Bueno, en inglés hay como dos grandes grupos que son los adverbios y las expresiones de frecuencia. Para trabajarlo un poco, dentro del apartado de Present Simple, tenéis dos enlaces, ¿vale? En el primero dice, para saber sobre la adverbio de frecuencia, pincha aquí. Y ahí os llevaría a una página parecida a la que estábamos, donde os hablaría de esos adverbios de frecuencia. Me detengo en esto de los adverbios y las expresiones de frecuencia porque es que van a aparecer en las frases, van a aparecer mucho, ¿vale? Los adverbios de frecuencia son una serie de palabras, de adverbios, como su nombre indica, no, o sea, que más o menos ya lo dice todo, que indica la frecuencia con la que la acción ocurre, ¿no? Aquí tenéis, va a mostrar, en cuanto quiera moverse la página, venga, ya queda poco, chica, ya, venga, ya vamos a terminar. Bueno, en donde aparecen, como digo, esos adverbios de frecuencia que se suelen utilizar, ¿no? Por un lado se estudian cuáles son. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Como veis, están ordenados del que indica la frecuencia mayor, siempre, al que indica la frecuencia menor, que es nunca. ¿Ok? Muy común. Y la idea también con la adverbio de frecuencia es quedarse con la posición en la que va. Por regla general, la posición es delante del verbo. Así sea la frase afirmativa, negativa o interrogativa. Siempre el adverbio de frecuencia se tiene que poner delante del verbo. Fijaos. Ahí el fantasma de la ópera. We sometimes go to the theater. Adverbio de frecuencia y el go. I always go cycling. Adverbio de frecuencia y el verbo. Esto es una frase afirmativa.
No, lo que pasa es que da la casualidad que los ejemplos son go, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Luego tenéis aquí con hardly ever y never. Aquí lo que os llama la atención es que hardly ever y never son siempre negativos, ¿vale? Y que, bueno, van a ir en frases con un significado, con un sentido negativo. Hardly ever pees. Vaya ejemplo, my puppy hardly ever pees. Hardly ever y el verbo. O Max never wants. Never y el verbo. Pero es que en las oraciones negativas el principio es el mismo, delante del verbo que corresponda, ¿no? Fijaos. Delante del verbo. I don't often watch. He doesn't usually go. El verbo don't o doesn't es el no. Es una partícula, no es el verbo. El verbo lo que aporta el significado. Pues delante de eso pongo yo el adverbio de frecuencia. I don't often watch TV. He doesn't usually go shopping. Y en las preguntas exactamente igual. Delante del verbo. Do you always go to the university by bus? Do you usually travel? Delante del verbo. Entonces, por eso la regla general es lo que estoy diciendo. Cualquier adverbio de frecuencia, los más comunes y los que más o menos hay que manejar son los que habéis visto ahí, delante del verbo. Solo hay una excepción, que es la que viene a continuación, que es la del verbo to be. Los adverbios de frecuencia con el verbo to be se ponen detrás del verbo, porque el verbo to be es así, es el importante. Bueno, no lo sé. Pero se pone detrás. La adverbio de frecuencia. Los mismos que hemos visto antes, que se ponían delante de cualquier verbo, pues cuando aparezca el verbo to be, lo tenéis que poner detrás. Fijaos como, por ejemplo, en las oraciones afirmativas. ¿Y los adverbios de frecuencia negativos se utilizan también en interrogativas? Sí, ¿por qué no? Lo que creí que me va a preguntar, ¿se utiliza con frases negativas? No, porque hardly ever y never son adverbios de frecuencia que tienen un significado negativo. En inglés existen una serie de palabras, no muchas, que de por sí ya tienen, o sea, son negativos, ¿no? Never, nowhere, no one, nobody, hardly ever. Entonces, la particularidad que tienen es que van siempre en frases donde el verbo va en afirmativo, porque en inglés, como en latín, todas negaciones no funcionan. En español yo puedo decir yo no voy nunca al cine y tenemos no y nunca. En inglés no. En inglés diría I never go to the cinema. Una sola. Porque ya never es negativo. No puedes poner el verbo otra vez en negativo. ¿Vale? Sí, pero ¿y en interrogativas? Eh, ¿Se puede poner? Tú nunca vas al cine. no, ahí se do you, lo que pasa además cambiaría el tiempo. Have you ever, no cambiaría el tiempo. Do you ever go to the cinema? Se puede decir do you never go to the cinema. Me suena un poco extraño, pero Por eso en principio yo no lo he visto nunca. Yo he visto a ver do you ever go. ¿Alguna vez vas? O do you hardly ever go? La verdad es que no lo he visto nunca, ¿eh? No. Gramaticalmente, hasta donde yo he visto, he trabajado de tal, no, o sea, en un principio no hay una regla que te diga que no. Lo que pasa es que por el uso no creo que sea que se utilicen, ¿vale? Fijaos, Sally is always serious y always detrás. Carl and Peter are usually angry. Usually detrás del to be. En negativo igual, ¿eh? Danny isn't usually nice. You aren't often at home. Salud. Cambia un poco en las preguntas. Fijaos cómo quedarían las preguntas. Why is Sally always tired? Are they sometimes? Se pondría detrás del to be, pero también detrás del sujeto. Ahí en las preguntas con el to be y el uso de la adverbio de frecuencia hay una pequeña variación. Pondría el verbo to be, pondría el sujeto y detrás el adverbio de frecuencia. Por eso queda, why is Sally always tired? Are they sometimes at the beach? Es decir, no podría ponerlo directamente detrás del verbo to be. Tendría que poner primero el sujeto y detrás el adverbio de frecuencia. Pero esto solo ocurre en las preguntas del verbo to be. ¿Se pueden ir o delante o detrás? Delante de cualquier verbo, pero detrás del to be. El único verbo con el que el adverbio de frecuencia se pone detrás es el to be. El resto van siempre delante, siempre. ¿Vale? Pero digo la pregunta. No, en las preguntas del to be, como aparece ahí, detrás del sujeto. Es la única, digamos, un poco variación
de la regla esta de que van siempre detrás del verbo to be. Y es delante del sujeto, ¿no? Exactamente, sería, bueno, imaginaos si es lo de siempre trabajas, ¿no? O los domingos. Do you always work? Y delante del verbo. Sí, sí. Siempre va. Detrás del verbo, en afirmativas y negativas. No, no. Ah, Delante del verbo siempre, sea cual sea la frase. ¿Vale? pero digo el to be. Ah, del to be, perdón. Del to be siempre detrás. De afirmativa y negativa. Y en la interrogativa, detrás del sujeto. No puede ir directamente detrás del verbo to be. Va detrás del sujeto. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ok, esto sería la verbo de frecuencia. Son como bueno, no los más comunes, que aparecen como expresiones de tiempo que se utilizan con el present simple, son de los más comunes. Junto con ellos, junto con la verbo de frecuencia, tenemos lo que llaman también expresiones de frecuencia o expressions of frequency, que también tenéis, o sea, acudiendo nuevamente a la sección esta de aquí, hay un enlace aquí y nos lleva a una ficha donde se recogen las expresiones de frecuencia más comunes, que básicamente las vamos a juntar o la clasificar, mejor dicho, en dos grupos. A ver, si se carga. Ya está aquí. Pues esta misma hoja. Ujú. Igual. Sí, porque esta es la que utilizamos para nivel 2 también. Lo que pasa es que cuando estaba preparando esto, realmente no encontré ninguna página que lo explicara de una manera, no ya solo clara, sino que no pusieran millones de ejemplos, o, perdón, millones de expresiones de frecuencia, pues tomé la de eso, porque nos sirve exactamente igual. Mira, de las expresiones de frecuencia hay dos grupos. Uno, los que nos dicen el número de veces que algo ocurre, y otros que nos dicen, o que son expresiones con every. Las expresiones de frecuencia que nos dicen el número de veces que ocurre algo se forman como estáis viendo en la pantalla. Primero, el número, 4, 5, 2, times, que significa veces, o en y un periodo de tiempo. Una hora, un día, una semana, lo que sea. Siempre siguen ese esquema. 3 times a day, 3 veces al día. El número, times, a y el periodo de tiempo. 16 times a month. El número, times, a o en y el periodo de tiempo. 16 veces al mes. ¿Vale? Nos indican el número de veces que algo ocurre. Son fáciles de más o menos asimilar porque son muy parecidas al castellano, ¿no? Ahí es parecido. Sí hay que comentar que cuando queremos hablar de una vez o dos veces, no utilizamos time, sino que una vez tiene una palabra propia y dos veces también tiene palabra propia. Once, una vez, twice, dos veces. De manera que cuando hablamos de una vez o dos veces, utilizamos esta palabra y nos ahorramos lo del times y eso, ¿no? Por eso quedaría once an hour, una vez cada hora, una vez a la hora. Twice a year, dos veces al año. ¿Vale? Número de veces que algo ocurre. Y las otras expresiones de frecuencia son aquellas que se construyen con el adjetivo every, o el determinante, o como quiera llamarlo. Y every le sigue en singular, insisto esto porque vais a ver ahora cuál es la traducción, en singular un periodo de tiempo. Mes, año, día. De manera que si yo me encuentro en inglés every day, en español lo traduciríamos de forma natural por todos los días. Pero en inglés es singular. O every year, pero en español sería todos los años. ¿Vale? Every más un periodo de tiempo indica eso, todos. Y tanto las expresiones que indican el número de veces que algo ocurre, como estas expresiones con every, se colocarían normalmente al final de la frase. Es decir, su posición natural, esto que dicen de los ordenadores por defecto, by default, al final de la frase. Aunque no es raro, no es excepcional, que la encontráis al principio también. Lo habitual es al final, pero puede ser que la veáis al principio. Es decir, John goes to London every month es lo habitual. John va a Londres todos los meses. Pero que si aparece every month, John goes to London, también se acepta. Those boys do exercise in the park twice a week.
esos muchachos hacen ejercicio en el parque 2 veces a la semana. Es lo habitual. Dice que significa. Twice, 2 veces. Pero si ponéis, si os encontráis que al principio dice twice a week, those boys do exercise in the park, también sería válido. ¿Vale? Un complemento circunstancial de tiempo. Exactamente. ¿Vale? That's right. Bueno, y antes de pasar ya a algo un poquito más práctico, hacer algún ejercicio para practicar esto del present simple, decir que hay una pregunta, una question word, mejor dicho, que nosotros utilizamos, que se puede utilizar para preguntar por la frecuencia con la que algo ocurre. ¿Vale? Y que me responda con una frase en presente simple, con una expresión o con una periodo de frecuencia. Esa question word es how often. ¿Con cuánta frecuencia? ¿Con qué regularidad? Pues si yo me encuentro una frase, una pregunta, perdón, que empieza por how often, esa pregunta irá en present simple y la respuesta será una frase completa en present simple, pero añadiendo un adverbio o una expresión de frecuencia que lógicamente nos diga, pues eso, con qué frecuencia pasa eso. Cuando en el entorno del present simple y eso sí, es bastante común que salga el how often. How often do you go shopping? I usually go shopping on Friday evening. How often does Julia study French? She studies French twice a week. ¿Vale? How often, ¿con cuánta frecuencia? Entonces la respuesta es frase en presente simple, indicando la frecuencia con la que hago. ¿Vale? Sí, dentro del apartado del presente simple, ¿vale? O sea, bloque 1, present simple, grammar and exercises, pues esto de los adverbios y expresiones de frecuencia, estos dos enlaces que están aquí. El primero, el que dice pincha aquí, es de los adverbios de frecuencia y el segundo es la ficha que acabamos de ver de las expresiones de frecuencia. ¿Vale? ¿Questions? Bueno, vamos a trabajar con algún ejercicio para reforzar esto. Recordad que a partir de ahora ya, del presente simple, ya lo manejamos y lo conocemos, ¿vale? Y cuando trabajemos con él, se supone que ya sabemos cómo utilizarlo, ¿ok? Bueno. Sí, al final o sea, dentro del apartado de present simple, ¿no? Estás dentro de eso. ¿Veis que al final, dentro del apartado? Sí. No. Claro, cada vez que esté en la azul es algún enlace que os lleva efectivamente a los sitios. En la página, yo quiero mandar alguna manera. Si quieres, sí, Rocío, pero lo más práctico es que tú misma puedas ver, porque siempre que yo te ofrezca ejercicios online o en ficha, te voy a dar la solución. Presente siempre solucionario. Si tú bajas abajo, hay unos archivos, ¿no? Entonces está un archivo, una ficha que es de gramática, por si queréis, quiero decir, pues lo mismo, pero de otra manera. Y luego tenéis ejercicios, ¿ves? Y solucionario. Cada vez que diga solucionario o diga aquí, son las respuestas correctas. ¿Para qué? Porque aquí nosotros vamos a ver una serie de ejercicios, pero no los vamos a ver todos, o los que hemos visto los quieres volver a hacer y tal. Bueno, pues ahí tienes el solucionario. Pero si aún así tú haces algún ejercicio, haces una ficha y quieres, mira, a ver, tú corrígemela. Yo lo digo por no liar, hacer ejercicios, pensando que están bien, luego los veis y dices, no, pues por eso te doy yo el solucionario. Pero si aún así tú quieres que de eso, pues tú me lo envías, yo te lo corrijo también. Bueno, pues entonces, estamos dentro del apartado. Está bien que me llamáis la atención sobre esto de dónde estamos, porque yo a veces me emociono, empiezo a hablar y tal, y entonces la gente se está, ¿vale? Y entonces eso me dice, no, tienes que recordar eso. Bueno, pues entonces, dentro de este apartado del bloque 1 de presente simple, grammar and exercises, ¿vale? Bajo al final del todo y ahí tenéis 3 archivos PDF, ¿vale? Entonces vamos a visualizar, para que veamos, el segundo, el que dice Present Simple Exercises. Y ahí vamos a escoger una serie de ejercicios para practicar esto del Present Simple, ¿vale? Y como le está diciendo Rocío, el último, el que dice Present Simple Solucionario, son las respuestas correctas de todos estos ejercicios que contienen esta ficha que voy a proyectar. Nosotros vamos a hacer pues 2 o 3 ejercicios, pero para hacer el resto, practicarlo y demás. Mira, la forma de... bueno, supongo que esto, quiero decir, lo que voy a decir es fácil deducirlo. Inglés,
más que ninguna otra, todo el trabajo, el estudio es con los ejercicios. O sea, estudiarse de memoria las teorías y eso no tiene sentido porque no te va a servir para nada, porque no te van a preguntar nada. Tú puedes tener la teoría y tal para practicar el ejercicio, pero es practicar, practicar y practicar. Lo que hagamos aquí en clase, si tenéis oportunidad luego en casa de repasar y de practicar también. Pero esa es la base para ir construyendo y para que, recordad que el objetivo es llegar a mayo para afrontar el examen con seguridad. Afrontar el examen con seguridad no significa que lo vaya a aprobar con total seguro. No, sino que yo vaya al examen sabiendo que tengo muchas posibilidades de aprobarlo. Porque me manejo bien en la mayoría de las preguntas, porque sé cómo responderlo, porque sé qué tal, ¿vale? Y eso se consigue, así sea el nivel del que partamos, el que sea. Y no lo digo porque yo sea el mejor profesor del mundo, sino porque la experiencia de los 6 años que llevamos con esto, así me lo ha dicho. Y este año no va a ser diferente. ¿Vale? No, es que este año... No. O sea, no. Y os digo que el año pasado partíamos de un nivel, yo creo, en general, más bajo. Y todo el mundo que asistía a clase regularmente, que practicó, aprobó. Es que yo he visto y de la gente pasa pruebas en inglés. El inglés y de lengua. Los demás de la gente ya se queja de que son más. Hombre, a ver, yo no me voy a poner aquí, no, evidentemente, por ejemplo, la ciencia, la matemática y tal, pues tienen más dificultad, pero claro, también que ellos tienen un programa, etcétera. Pero en el caso concreto de inglés, por estas cosas que digo, trabajándolo, siendo regular más o menos y tal, o sea, teniendo como una rutina, no debería haber problema para llegar al aprobado. ¿Vale? Bueno, vamos entonces con este. Esto. Ah, un momento. Ah, está aquí. Bueno, esta ficha que está ahora saliendo en pantalla, ¿vale? Cuando quiera descargarse. Sí, la que está más. ¿Por qué están marcados con 8? Con no sé qué? Bueno, porque. Uy, ¿qué pasa aquí? Mira, mira. Ya. No, no, es que. Bueno, yo como veis, tengo muy poca paciencia conmigo mismo y con estas cosas y tal. Y es que el WebEx, esta aplicación que está bien, pero tiene un defecto o algo negativo respecto de Zoom y es que va muy lento. ¿Vale? Zoom no tenía esa, no se ralentizaba tanto. Digo que vaya a encontrar luego del curso que los archivos están marcados con un número porque antes de que existiera el aula virtual, eso estaba en un drive y estaban numerados, etcétera, ¿no? Por eso. Ah, no, no, también, claro, si os sirve para identificar, genial. Bueno, uno así el primero, rapidito, sin qué tal, para lo de la S y la S y demás, ¿no? Fijaos, tenéis esos verbos de ahí, de read, think, fly, dance, have y finish. ¿Vale? Pero vamos a hacerlo así de tal para que practicar, imaginaos que, bueno, imaginaos, es una frase afirmativa con he o she. Por lo tanto, todos tienen que ir con una S, con una S, con lo que sea. A ver si nos acordamos de cómo aplicar esa regla ortográfica, ¿vale? Y ahora enseguida estamos viendo y pasamos a otro ejercicio.
¿Ready? ¿Listo o no? Ok, bueno, este ejercicio, digo, con el otro si nos vamos a detener un poquito más. Vale, paso aquí a la pizarra para que se vea bien, ¿no? Bueno, el primer ejemplo, she reads, no hay problema. Luego teníamos think, pues tampoco tiene muchos problemas. He thinks, ¿ok? Try. Es importante que recordéis lo de la S y demás, que luego a la hora de escribir, quiero decir, en los ejercicios que hagamos específicos de presente simple o cuando tengáis que utilizarlo en un ejercicio, lo habitual será que lo recordáis. Es decir, que si aparece un he o un she o tal y es una frase afirmativa, lo pongáis. Donde hay que prestar atención es cuando estéis escribiendo un texto, ¿vale? Y tengáis que utilizar he, she o it y un verbo en presente simple afirmativo. Ahí es donde se nos va a pasar. Y ahí es donde hay que prestar atención. En el contexto de un ejercicio de gramática es fácil recordarlo. Pero cuando tengáis que hacer una frase en un texto, tengáis que responder una pregunta a lo mejor del ejercicio número 1 del examen, ahí es donde hay que estar atentos a que no se nos pase la S o la ES, ¿vale? Porque eso es un fallo importante. Quizás a lo mejor no tanto como para que te dieran por mal toda la respuesta, pero como para que te den la mitad o menos, sí. ¿Vale? Bueno, luego tenemos el siguiente es fly, entonces sería eat, flies. That's right, ¿ok? Como es consonante más Y, se quita la Y y es. Dance. He dances. Aquí sí se pronunciaría dances. ¿Ok? Solamente la S, ya termina en E, pues ya no hay problema. Ok, vale, este no he comentado nada porque, bueno, se supone que ya lo deberíamos conocer por lo de have got. She has. Cuidado, cuidado, cuidado con esto. Porque es un fallo relativamente común. No. She has no existe. She has. ¿Vale? To have junto con to be tienen esa forma irregular, ¿vale? Pero es un error común que el alumno diga she has. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y por último, it finishes. ¿Ok? It finishes. ¿Vale? Bueno, esto es de la S y demás. Ok, vamos a un ejercicio, bueno, que ya sí tiene un poquito más de puntita. Mira, ese, digamos, sería como el tercer ejercicio, ¿no? Este que está ahí, que dice write sentences, etc. Mira, en este caso tenemos, es un ejercicio que hay que hacer dos cosas. Una, ordenar las frases, son siempre frases afirmativas. Lo primero que hay que ordenar las frases y luego poner el verbo en la forma correcta, es decir, cambiar el verbo si hay que cambiarlo de alguna manera. ¿Me explico? Me leo todas las palabras que hay. Ordeno la frase. Sujeto, verbo, complemento. Cuidado porque algunas de esas frases van a tener o adverbios de frecuencia o expresiones de frecuencia. Y una vez que ya ordeno la frase, veo si el verbo lo dejo igual o le añado algo. En la primera frase, always early to arrive, pues lo ordeno y quedaría so, always, el verbo y early, hay un adverbio de frecuencia, lo he puesto delante del verbo, pero encima al verbo le tengo que añadir una S, porque es una frase afirmativa en la que el sujeto es su, es decir, es she. Por lo tanto, quedaría Sue always arrives early. ¿Vale? Entonces, este ejercicio nos sirve para practicar el orden de la frase, adverbio de frecuencia y expresiones de frecuencia, si hay expresiones de frecuencia, y lo de la S o no la S. ¿Vale? Pues ven, este sí vamos a darle un poquitín más de tiempo.
Bueno, pues vamos a ver la solución, ¿vale? He comentado aquí. Vuelvo a insistir. Todas las soluciones de estos ejercicios las tenéis en otro archivo aparte para que podáis hacer los que queráis, o sea, los que queráis y demás, aparte de los que se ven aquí. Antes de empezar a corregir, llamar la atención sobre un detalle que de repente a lo mejor os ha surgido, quiero decir, comentar algo que a lo mejor ha ocurrido, os ha surgido con este ejercicio y que a punto se relaciona con el vocabulario, ¿vale? Nosotros durante el curso empezaremos, tenemos que haber empezado esta semana, pero bueno, en la próxima sesión lo haremos. Vamos a ver un vocabulario específico, campos semánticos y demás. Pero hay todo un otro vocabulario que se supone que ya deberíamos manejar, una serie de sustantivos, verbos, adjetivos, etcétera, de uso común que deberíamos manejar y que no se va a ofrecer, es decir, que no nos vamos a detener a estudiarlo o yo no te voy a dar un listado, no te voy a dar, ¿vale? Ok, si a la hora de corregir los ejercicios, a la hora de leer un texto, a la hora de ver un texto de writing, de escritura, van apareciendo palabras, verbos, adjetivos, etcétera, que no conocéis, que veis que nadie comenta o yo no digo nada porque se supone que son de uso común, pero que no sabéis lo que significa, pues me preguntáis, ¿vale? Y anotáis el significado. O anotáis la palabra y luego buscáis el significado. Pero si hay alguna palabra que, insisto, aparece, sobre todo si aparece con frecuencia, que vosotros no sabéis lo que significa y que, insisto, no comenta nadie nada ni dice nada, es porque se supone que son palabras importantes de uso común que deberíais saber. Entonces tenéis la opción de preguntar o de luego apuntar la palabra y decir, pues voy a buscar qué significa, para añadirla a vuestro vocabulario, ¿vale? Porque puede que aparezca ahora aquí, sobre todo una serie de verbos y tal, o que, insisto, deberíamos de conocer y que a lo mejor no nos acordamos o no lo hemos visto, pero que tenemos que saber. Entonces, ahí hay una parte de esfuerzo personal, ¿ok? Para ir apuntando. Igual que si sale una palabra que os interesa y demás, y la apuntáis igual. Cuanto más vocabulario tengamos, recordad que esa pregunta número 2 va a ser más sencilla y a la hora de escribir, mucho mejor. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a pasar a la pizarra. Ok, y empezaríamos directamente con la frase número 2, que debería quedar algo así. I, ya estoy yo, ya empiezo y me equivoco yo mismo. I never go to the cinema. ¿Ok? Es afirmativa que decimos, sujeto verbo tal, adverbio de frecuencia. I never go to the cinema. That's right. La siguiente. Ajá, good. Martina. Always. That's right. Great. Martina always works hard. Work hard significa trabajar mucho. That's right. Pero la traducción es trabajar mucho, ¿no? O sea, que como que o estudia mucho o si su trabajo se esfuerza mucho. Eso es lo que significa to work hard. ¿Ok? Works hard. She works hard for the money. ¿Acuerdas de esa canción? Donna Summer. Sí, She works hard for the money. She works hard for the money. Buah, eso es muy... Pero te voy a decir una clase que yo tengo mi edad, entonces las referencias culturales son las que son. Yo no voy a referirme ni a Rosalía ni al Robo Alejandro ese, eso no es de... Yo me referiré a Donna Summer y a cosas así. Ok, bueno. O sea, entonces, como yo estoy aquí, las referencias culturales son las tal. Si queréis aportar otras, perfecto. Bueno, Martina always works hard. ¿Veis? Pero, por ejemplo, esta expresión de vocabulario, work hard, es una expresión muy usual y os puede ser útil para escribir, para tal, ¿ok? Ok, number 4. That's right, children. Usually, ¿cómo habéis puesto el like? No. Ahora explicamos. That's right. Children es el plural irregular de child. Plural irregular, por lo tanto. Adiós, Rocío, hasta luego. El verbo se tiene que quedar igual. No es children usually likes. Porque children son niños o hijos también, como comentábamos antes.
¿Vale? Es un plural irregular. Cuidado porque ese fallo es relativamente común. ¿Vale? Ese de poner children y pensar que tal. Así que cuidado, ¿eh? Children usually like chocolate. Con la pérdida de frecuencia de la. Number 5. That's right, Julia. Okay. Enjoys. Porque delante de la Y va una vocal, no va una consonante, entonces no se cumple la regla. That's right, good. Julia always enjoys parties. Fiestas. Una fiesta. No, fiesta. En una fiesta en una discoteca, una fiesta que organices tú. Aprovecho que aparece el verbo enjoy. Enjoy significa disfrutar. Disfrutar algo. Es decir, siempre tiene que llevar detrás aquello que yo disfruto, con lo que me paso bien. Es decir, yo no puedo decir Julia always enjoys. No. Tengo que decir enjoys a party, enjoys a film, enjoys playing with her children. Pero detrás de enjoy siempre tiene que haber algo. Siempre tengo que especificar el complemento que me diga, me explique lo que se disfruta, con lo que... Entonces, enjoys parties, disfruta de las fiestas. No se diría, como hemos dicho antes, cuando nosotros decimos está disfrutando. Sí, yo puedo decir, she is enjoying the film. Ella está disfrutando de la película. Sí. Claro, pero con algo detrás. Claro, siempre con... Lo que yo me refiero es que enjoy solo no es... Ella disfruta. ¿Disfruta? No. ¿De qué? De la fiesta, de la película, de jugar con sus hijos, de lo que sea. Pero enjoy siempre tiene que llevar, es un verbo que siempre tiene que llevar un complemento que especifique aquello con lo que lo estamos pasando bien. ¿Vale? Number 6. I often, that's right, forget people's names, nombres de la gente. Claro, porque es I, yo. La S solamente si es he, she o it. I often forget people's names. Con frecuencia olvido, a menudo olvido los nombres de la gente. Okay, forget people's names. Now, number 7. A ver, aquí, espera, perdón, voy a poner arriba que ya no me... yo me lío, o sea, no tenerlo aquí al lado, o sea, tenerlo al lado y no delante me lío. A ver, borro esto de aquí arriba. Si lo tengo aquí, no, pero lo que pasa es que con la historia de los cables y demás, entonces, bueno, Tim never, that's right, good, watches television, that's right. Tim never watches, con esa S, TV o no sé si pone TV o television. Television, bueno, da igual. Number 8. Pues sería we usually have dinner. No, porque es we. Solo cuando sea he, she o it. Sí, muy bonito, that's right. At 7:30. Y aquí, por ejemplo, tenemos have dinner es cenar. Es un ejemplo esto en los que have no significa tener, sino que have se combina con otra palabra y juntos have y esa otra palabra significan una acción. Cenar, to have dinner. Es muy común que encontremos estas combinaciones de have con otra palabra cuando hablemos de comer o beber. Have dinner, cenar. Have breakfast, desayunar. Have lunch, almorzar. Have a drink, beber. Have a coffee, tomar un café. ¿Vale? Es muy habitual esta combinación de have con... O bien de cuando nos referimos a otras acciones habituales, ¿no? De have a shower, ¿no? O have a nap, tomarse una siesta o algo así. Ok, and the last one. Vamos a borrar la última frase que sería Jenny. That's right.
always wears, that's right, nice clothes, that's right. Siempre lleva. Jenny siempre lleva o viste ropas bonitas. That's right. To wear nice. Nice es un adjetivo que significa un montón de cosas. Puede ser bonito, agradable, referido a una persona, pues eso, simpático. Clothes, la ropa, ropa. Nice clothes. Bueno, pues mira, ya lo estamos recordando. Jenny always wears nice clothes. Ropa o ropas bonitas. Clothes, esa palabra es siempre plural en inglés, cuidado. Siempre clothes va a aparecer en plural. Clothes are, clothes, ¿vale? Yo tengo una pregunta. Sí. Always ¿se puede escribir con dos L's también? Yo no lo he visto nunca con el spelling con doble L. A ver, no voy a poner la mano en el fuego porque el inglés a veces tiene estas cosas. Yo diría que no, pero yo no lo he visto en todo el tiempo que llevo trabajando con el inglés y tal, nunca lo he visto con doble L. Siempre lo he visto con una sola L. Always. ¿Vale? Pero insisto, que a veces, a ver, nosotros tenemos, quiero decir, nosotros, un hándicap que es que en el inglés es un inglés un poco artificial, no es un inglés real. Cuando vemos una película, vemos una serie o escuchamos algo tal, eso sí es un inglés más real. Eso quiere decir que hay ciertas limitaciones y que a lo mejor yo te digo cosas y tal, o uso, etcétera, pero luego el inglés real me desmiente en eso. Lo que pasa es que, claro, para eso tendríamos que tener o a un inglés o a un americano o estar allí. Yo lo que te puedo decir que en todo el tiempo que llevo trabajando con el inglés, yo nunca lo he visto con doble L, ¿vale? Pero nos queda siempre un poco esa cosa. Ok, ¿qué más? Ok, that's right. Any other question? No. Bueno, a ver qué hora lo tenemos. Ok, vale. Podemos aprovechar y apurar un poquito. Ya sabéis que tenemos que terminar, pues, no a las 9 justo. Pero si nos da tiempo lo vamos a ir haciendo sobre la marcha, es decir, frase y la corregimos, frase y la corregimos, para practicar la negación. Ya sabéis que la negación es mucho más fácil, ¿no? Este ejercicio es tan sencillo como write the negative, tomar la frase y ponerla en negativa, como han hecho con I play the piano very well, I don't play the piano very well, ¿vale? Venga, vamos con la primera frase. ¿Perdón? Es la que está justo un poquito más abajo. Es el de el final, el último de la primera ficha. Ok. Jane plays the piano very well. Bueno, a ver cómo lo ponemos en negativo. Jane play. Oh. Ok, vale, pues ya me lo estáis diciendo, pues lo hacemos ya directamente. Jane. Jane, that's right. Doesn't, me estáis diciendo, ok. Y luego, ¿cómo pongo el verbo? That's right. Play the piano very well. That's right. Jane doesn't play the piano very well. Y ya. La negación siempre es mucho más sencilla, ¿no? Ok, el siguiente me dice, they know my phone number. They know my phone number. That's right. They don't know my phone number. Bueno, know significa saber, ¿no? A ver, esto que voy a decir no es que haya pasado nunca y tal, pero bueno, normalmente cuando uno aprende el verbo saber, pues aprende lo de la K y la N, etcétera, ¿no? Y lo que sí cuesta a veces es lo de la pronunciación, ¿no? Entonces hay gente que, bueno, al principio lo de... O sea, es una silent letter. En inglés las letras mudas se dice letras silenciosas, silent letter. Y en este caso esa K es una letra que no se pronuncia, sería no, ¿vale? Pero está ahí esa W, perdón, esa K. Ok, the next. We work, otra vez, very hard. Work hard, ok? We work very hard, pues negativo. That's right. We don't work. That's right. Very hard. Cuidado, porque hay veces que se os puede olvidar el verbo.
A ver, esto no es muy común, no es un fallo habitual, pero a veces puede ocurrir porque lo he visto. Si estuviéramos, por ejemplo, ¿dónde suele ocurrir? ¿En qué contexto suele ocurrir? Pues a lo mejor es un examen y te dice, vale, aquí transforma todas estas 6 frases en negativo. Entonces, como es algo mecánico, puede ocurrir que la cuarta o quinta frase, por lo que sea, porque va uno con prisa, por lo nervio y tal, pongas el don't o el doesn't y no pongas el verbo, ¿vale? En ese contexto podría ocurrir ese fallo, ¿vale? Así que, quiero decir, nosotros lo vamos a ver eso en clase, en el examen, ya sabéis que no va a ser así. Ok, a ver con esta. He has a bath every day. He has a bath every day. No. He doesn't have a bath every day. ¿Por qué no? Vamos por parte. ¿Por qué no he hasn't? Porque hasn't es cuando el verbo have significa tener. El verbo to have. That's right. El verbo to have funciona como to be, es decir, como un auxiliar propio, hace por sí mismo la negación o hace por sí mismo la pregunta, cuando significa tener. En cualquier otro significado que no sea tener, tenemos que ponerle la historia esta llama, ¿vale? So, he doesn't have a bath. O sea, que además el positivo pasa a... Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque volvemos al infinitivo. Detrás de don't o de doesn't ponemos la forma de infinitivo, lo que a veces también llaman la forma base. Y la forma base es have. ¿Vale? Y por último, you do the same thing every day. A ver, porque esto me interesa. You do the same thing every day. ¿Qué habéis puesto? You. That's right. You don't do the same thing every day. Claro, ¿qué pasa aquí con este? El verbo do significa hacer. Por eso dice do the same thing, hace la misma cosa. Por otro lado, por un lado, do, que significa hacer. Por otro lado, don't o doesn't, que se utilizan para la negativa del verbo del presente simple. Pero atención, don't o doesn't, lo único que significan es no. No tienen ningún otro significado. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el fallo? Que como don't o doesn't coinciden en la forma con el verbo do, muchas veces el alumno dice, bueno, pues si es would you do the same thing, para la negativa you don't the same thing. No, estás diciendo solamente no. Tienes que poner el verbo. You don't do the same thing. ¿Vale? No confundáis. Do es un verbo, significa hacer y va por su cuenta. Don't y doesn't significan no. No tienen ningún significado. Por lo tanto, si yo tengo que hacer la negación con don't o doesn't de una frase en la que el verbo sea do, pues yo pongo don't o doesn't y detrás el do. E igual con la interrogativa. ¿Vale? Ok. Great. Bueno, pues lo dejamos aquí. La semana que viene no querría terminar de todo esto del present simple y tal sin al menos practicar un poquito a ver si lo digo, la interrogativa, ¿vale? Que siempre me interesa. Veremos eso y ya nos meteremos en reading y en alguna otra cosita más. Y en writing, que quería haber hecho esta semana, pero bueno, no he podido hacer. ¿Ok? That's right. Bueno, pues una vez más, bueno, voy a apretar aquí que va a quedar eso.